usamos a Dios como arma para condenar. Dios te va a castigar si sigues haciendo eso. Dios te dice lo siguiente: Dios va a caer sobre ti, lo vas a pagar tarde o temprano. Y bueno, podría pasar mucho tiempo diciendo frases interminables donde visiblemente aparece Dios como un arma para poder enfrentarnos a los demás, creyendo que hacemos algo bueno. Invariablemente no hemos aprendido absolutamente nada de la historia. Leemos la escritura y pensamos que esos escribas y fariseos, esos personajes y demás, estaban muy alejados de nosotros y que nosotros no lo hacemos porque somos visiblemente ciegos ante la verdad, porque no contamos con la ayuda del Señor y la gracia. Ahora bien, sé que hay un periodo y un proceso para poder entender las cosas espirituales, pero no te aventures a hablar sobre ellas sin estar completamente seguro de lo que es. Y créeme, cuando estés completamente seguro, ni siquiera te esforzarás en mencionar a Dios en esas frases condenatorias. Querrás, al ver una situación difícil, que esa persona conozca a Dios, porque si Dios ya te cambió a ti, es capaz de hacerlo con los demás. Y te darás cuenta que no está en tu mano hacerlo, ni señalarlo, ni siquiera decirlo. Y ahí es donde nace la verdad. Por ejemplo, si tú dijeras, Dios te habla, visiblemente estaría hablando nuestra opinión. Estaríamos sujetos a lo que nosotros pensamos y percibimos si tenemos a la Biblia detrás, según como arma, para hacerles ver a los demás que nosotros tenemos la razón. Pero visiblemente la cuestión de perspectivas nos deja un amplio rango de error. Por ejemplo, tal vez hoy en día hay muchas iglesias muy tradicionales de cualquier religión, donde visiblemente si entrara una pareja homoparental con sus hijos, muchos tal vez lo recibirían bien la primera vez, tal vez otros no, pero al día siguiente le extenderían la carta de requisitos para entrar a la iglesia y es volverse heterosexuales, desmembrar una familia, aplaudir justamente esas medidas extremas donde nos volvemos juzgadores cuando no tenemos la capacidad ni siquiera moral de juzgar. ¿Cómo sería capaz de que ves algo visiblemente que te parezca erróneo? ¿Y cómo detienes al violador, al que engaña a su esposa, al que roba en su trabajo, al que ve pornografía? Y puedo decir innumerables situaciones más que tú no puedes ver y no los puedes detener. Entonces, ¿qué clase de justicia y equilibrio sería ese? Solo lo que tú percibes es justo y lo que no, no. Entonces, no deberíamos de hacerlo, ni siquiera de intentarlo. La historia nos ha dado una paliza al respecto y nosotros somos incapaces de seguirlo viendo. Tenemos a la Inquisición. ¿Qué no acaso todas esas personas eran juzgadas, según ellos, para reconciliarse con Dios? Porque ni siquiera era una medida de castigo. Ellos decían que a través de la purificación del sufrimiento y de la muerte podían reconciliar a esas personas que consideraban desde brujas, herejes, anatemas y demás con Dios, haciéndoles un favor. Y hoy en día tenemos a la Biblia como un arma que trata de dispararle a todos los demás, porque eso es lo que debería de ser, pero realmente es lo que tú piensas. Deberíamos de pensar más al respecto de lo que estamos haciendo, porque nos vamos a atravesar con casos muy similares. Por ejemplo, vamos a leer un versículo que Jesús habla al respecto en Lucas 9:55 y todavía nos lo explicó en el siguiente versículo 56. Y dice: entonces volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. En ese momento vemos a Jesús diciéndole a sus discípulos qué están haciendo, porque ellos pedían que cayera fuego como lo hacía con Elías. Trataban de pensar que esa situación era buena, como nosotros lo hacemos, para manifestarla el día de hoy. Lo que ellos no entendían es que con Elías era un juicio divino y no era pedido por el profeta. El profeta solo pasaba justamente el oráculo, la palabra y la sentencia del juicio de Dios. Y ellos querían por su propia palabra que Dios hiciera ese juicio. Era cosa muy diferente a la del Antiguo y Nuevo Testamento. Es por eso que Jesús los reprende con esa situación. Lo interesante de esa frase es que no sabes de qué espíritu sois. Cuando Jesús hablaba de la palabra espíritu, en griego está la palabra neuma,
Y él se refería a hacer visible lo invisible. Es decir, les decía que ustedes no están viendo algo que no les ven a simple vista y es su verdadera intención. Porque del corazón nacen las guerras, de las intenciones, de las ideas. Y en ese momento Jesús les hablaba de esa parte invisible diciendo de qué espíritu sois. Y Jesús se los explica en el siguiente versículo. Dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Cada vez que veíamos a Jesús en un enfrentamiento y la gente no aceptaba, se retiraba. Pero parece que nosotros tampoco hemos aprendido absolutamente nada de eso. No conocemos el amor, juzgamos fácilmente. Y si algo nos duele, posiblemente estemos juzgando a la otra persona sobre ese dolor. Por ejemplo, si alguien nos engañó, nosotros podríamos inclusive decir lo mismo y alejarnos de las personas que engañan a otras personas. No quiere decir que te hagas amigos o no de cierta clase de personas, sino cómo estás reaccionando tú, porque no se trata de los demás, siempre se ha tratado de ti. Así que seamos cautos al elegir nuestras palabras. Actuemos con amor, primeramente como Jesús nos lo ha indicado y como Dios lo ha hecho con nosotros, porque la dureza de esta vida no es hecha por Dios, es hecha por nuestra maldad, por el pecado, porque Dios no es el autor intelectual de eso. Es nuestra lejanía lo que nos mantiene en esta incertidumbre de miedo, desolación, enfermedad y demás, porque estamos lejos de Dios. Solo con Dios conoceremos la verdad. Cuando nosotros aceptemos justamente el amor, la misericordia, la gracia que Él nos da, seremos capaces de darlas. Mientras estaremos ciegos como en la Inquisición, como los escribas y fariseos, como tantas historias que han pasado en estos siglos y seguimos repitiendo hoy y no vemos claramente, pero hoy es el día que te preguntes, esto me está hablando a mí, no habla de los demás. Y recuerda, todo lo que salga de tu boca, independientemente de lo que pase allá afuera, es tu responsabilidad, porque tú eres el único capaz de gestionar lo que pasa en tu corazón, lo que hablan tus palabras y lo que tu mente piensa. Por eso te dio la razón Dios. Y esa es la mejor batalla contra el pecado, cuando hacemos consciente toda la situación. Por eso, solo renovando nuestra mente, podemos entender todos estos conceptos. Así que acérquense a Dios, como siempre se los he dicho, Él los ama mucho y vayan a Él como estén, porque ustedes no se pueden cambiar. Jamás haremos algo para agradarlo. Solo necesitamos aceptar y estar en disposición para que Dios meta nuevas ideas, nuevas formas, nuevas visiones, y ahí es cuando entenderemos la verdad. Bendiciones a todos.